A ver, el derecho está por todos lados, ¿no? En todo lo que hacemos. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es en realidad? Porque, ojo, no es solo un montón de reglas, ni lo que hacen los jueces o la policía. Es algo mucho, mucho más profundo. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa complejidad. Pensemos en esto un momento. El derecho, al final del día, nos organiza la vida en común. Pero, ¿de dónde sale esa autoridad? O sea, ¿por qué un simple papel, una norma escrita, tiene tantísimo poder sobre cómo actuamos? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, este es nuestro mapa. Primero, la base de todo, la sociedad. Después, nos metemos con el famoso Estado de Derecho. Luego veremos cómo todo esto funciona en la práctica, en el día a día. Y cerramos con la pregunta del millón. ¿Por qué obedecemos las leyes? Empecemos por el principio, por los cimientos. El derecho no es algo que aparece de la nada, sino que nace de una necesidad súper básica, la de vivir en comunidad. Miren, esto no es nuevo. Ya lo decía Aristóteles hace más de 2000 años, y la verdad es que sigue pegando fuerte. Somos animales sociales por naturaleza. Para poder convivir, pues, necesitamos reglas, un orden, algo de justicia. Sin eso todo se viene abajo. O sea que el derecho no es un extra, ¿eh? Es la base misma de la civilización. Y esto es súper importante entenderlo. Las leyes no son como la gravedad. No son un fenómeno de la naturaleza. No. Son un invento nuestro, una creación humana. Pensemos en el derecho como una herramienta cultural que hemos ido puliendo con los siglos. ¿Para qué? Para poder vivir juntos sin problemas. Y como toda creación cultural, pues va cambiando, evoluciona con nosotros. Muy bien. Ahora que tenemos la base, demos un salto hacia algo más moderno. Hablemos de cómo debería ser un sistema de leyes ideal hoy en día. Y no hablamos de cualquier sistema, sino de uno muy particular, el Estado de Derecho. Y aquí está el clip, la gran diferencia. En un Estado de Derecho, la ley es la que manda. Nadie, pero nadie está por encima de ella. Ni el presidente, ni el Congreso, nadie. No es el capricho de un rey o un dictador. Es un sistema donde el poder tiene límites, y esos límites los pone la propia ley, empezando por la Constitución. Claro que este ideal no apareció de la noche a la mañana. Ha ido evolucionando. Empezamos en el siglo XIX con un Estado liberal, enfocado en las libertades más básicas. De ahí pasamos ya en el siglo XX a un Estado social, que se preocupaba también por la salud, la educación, cosas así. Luego, tras los horrores de los totalitarismos, se consolidó el Estado democrático. Y hoy estamos en lo que se llama el Estado constitucional, donde la Constitución es la jefa de todas las leyes y guía absolutamente todo. Perfecto, ya tenemos el panorama general, la teoría. Pero, ¿y en la práctica? ¿Cómo pasamos de un texto frío, de una ley escrita, a una decisión que le cambia la vida a alguien? Vamos a ver esa maquinaria en acción. A ver, lo primero que hay que sacarse de la cabeza es que esto es como las matemáticas. No es que metemos los datos en una fórmula y ¡pum!, sale la respuesta correcta. Para nada. Aplicar la ley es más bien un diálogo, una conversación entre lo que dice el texto, lo que pasó en la realidad y todo el contexto que rodea el caso. Todo, absolutamente todo, arranca con la interpretación. Imaginen a un juez o a cualquier funcionario con una ley en la mano. Su primer trabajo es entenderla, darle un significado, preguntarse, ok, ¿qué querían decir con esto? ¿Cómo encaja en este problema que tengo enfrente? Es literalmente el primer paso para que la ley cobre vida. Una vez que interpretamos, pasamos a la aplicación. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Es el momento en que esa idea abstracta, ese significado que encontramos, se convierte en una orden real, en algo concreto. Por ejemplo, se interpreta un contrato y la aplicación es la sentencia que dice «páguele tanto a esta persona». Es el derecho aterrizando en el mundo real. Y ahora, la pieza clave, lo que hace que todo esto no sea un «porque yo lo digo y punto», la argumentación. No es suficiente con tomar una decisión. Hay que explicar el porqué, justificar las razones. La argumentación es, básicamente, lo que separa una decisión justa y racional de una simple imposición de poder. Entonces, el caminito es más o menos así.
Primero se interpreta el texto. Después se piensan las distintas opciones, se delibera. Luego se aplica una regla al caso. Y, lo más importante, se argumenta para respaldar esa decisión final. Como ven, es un proceso lógico con su estructura. Y esta frase de Chaim Perleman lo clava. Motivar una decisión, o sea, dar razones, te obliga a tenerlas. Es lo que nos protege de que alguien decida por puro capricho. Cuando una autoridad tiene que poner por escrito el porqué de algo, no le queda otra que pensar, justificar y mantenerse dentro de los límites de la ley. Bueno, y todo esto nos trae a la última parte, quizá la más filosófica. Ya vimos qué es el derecho y cómo funciona, pero la pregunta de fondo es, ¿por qué hacemos caso? ¿Por qué obedecemos la ley? ¿Es suficiente con decir por qué es la ley y ya? Pues la verdad es que no, eso es como no decir nada. La obediencia real, la que de verdad sostiene a una sociedad, tiene que venir de un lugar más profundo. No puede ser solo por miedo a que nos multen o nos metan presos. La respuesta, en el fondo, es moral. Obedecemos porque, en términos generales, confiamos en el sistema, porque sentimos que es justo. Creemos que las leyes nacen de un proceso democrático y que las autoridades son legítimas. Al final del día, el deber de obedecer es una cuestión de conciencia, una obligación moral. Ahora, esta idea de obligación moral se puede ver desde dos ángulos principales. Por un lado, está la teoría del consentimiento. Es como si, por vivir en sociedad, hubiéramos firmado un contrato social invisible y aceptado las reglas del juego. Por otro lado, hay una visión más personal, como la del filósofo Ronald Dworkin. Él dice, un momento, la obediencia no es un cheque en blanco. Tenemos el deber de obedecer siempre y cuando el Estado respete nuestros derechos y nuestra dignidad. Si el sistema se vuelve injusto, nuestra conciencia personal tiene la última palabra. Es la clásica tensión entre lo que dice el grupo y lo que dicta la propia moral. Y es precisamente esa tensión, ese choque entre el deber con la comunidad y el deber con la propia conciencia, lo que nos deja con una última reflexión, que tal vez sea la más complicada de todas. La pregunta es esta. Y no tiene una respuesta sencilla. Si obedecemos porque creemos que la ley busca la justicia, ¿qué hacemos cuando una ley es claramente injusta? ¿Cuál es nuestro deber? Esto nos deja pensando en los límites de la obediencia, en esa línea tan fina entre la ley, la moral y al final la responsabilidad que tiene cada uno.